una fiebre amarilla, ¿no? Porque el dengue y otros virus, creo que ya lo han hecho. Entonces, diagnosticar a este paciente, como ven en la foto, este paciente básicamente va a venir por una zona endémica, que hay fiebre amarilla, pero estos pacientes que vienen por fiebre amarilla, también hay otros enfermedades virales, el síndrome icterohemorrágico febril, así se llama, ¿no? El diagnóstico diferencial es bastante amplio, vamos a ver eso, ¿no? Ya, es un caso clínico, ahora vamos, un caso clínico. Tenemos un varón de 32 años, agricultor natural y procedente de Rioja, departamento de San Martín, sin vacunaciones previas, fiebre 4 días de evolución, ¿ya? Cefalea intensa, mialgias, artralgias. Refiere haber estado trabajando en su cafetal dentro del bosque amazónico, ¿no? Hace 10 días. Tiene una temperatura de 39, una frecuencia de 105, presión 95-60, está ictérico a nivel conjuntival y cutánea. Tiene epistasis leve, hematemesis en las últimas 24 horas. Tiene oliguria, ¿ya? Diuresis 0,5 mililitros por kilo por hora. No hay signos meningios, ¿ya? Ni conjuntivas subosiva. A la palpación abdominal hay hepatomegalia dolorosa, 2 centímetros de reborde costal. Cuenta con una leucos de 2.800, plaquetas de 48.000, bilirrubina 8,4, predominio directo, unas transaminas, mira, AST 2.450, ALT 1.100, con un INR de 3,2 y un TP de 18, y una creatinina 3,8, urea 110. Examen de orina, hay proteína 2 cruces, ¿ya? Cilindros granulosos. También cuenta con gota gruesa para malaria negativa, un NS1 para dengue negativo. En este contexto, ¿no? En este paciente, con menos de 5 días de la clínica, según tu sospecha diagnóstica, ¿cuál es la prueba más específica para confirmar el diagnóstico que estás pensando? Pero una detección de anticuerpos IgM contra virus de la fiebre amarilla en suero, será una serología por ELISA para IgG en muestra única, una reacción de cadena de polimerasa con transcripción inversa en suero, aislamiento viral en cultivo celular, aparte de orina, o una inmunohistoquímica y biopsia hepática. Entonces, pregunta tipo de este tipo de casos clínicos, ¿no? Ustedes tienen la capacidad de responder y diagnosticar este tipo de preguntas. Ya, a ver, marquen. Ya, vamos. Entonces, durante la exposición se va a responder sola a eso. Mm, ya. Entonces, cuando hablamos de fiebre amarilla, vamos a definir una definición microbiológica, que es una infección viral hemorrágica febril, que pertenece al síndrome icterohemorrágico febril viral, ¿no? Básicamente producido por virus de la fiebre amarilla. Y como la mayoría de los virus en zonas endémicas, es transmitido por un artrópode, en este caso de un arovirus, ¿no? Y es potencialmente endémico, ¿no? Este pertenece a la familia Flaviridae, ¿ya? Es un virus ARN, y también hay que tener en cuenta la importancia patológica, ¿no? ¿Sí? Como lo ven en el caso clínico, ¿ya? En el caso clínico es bastante variado, con falla multiorgánica, o sea que es heterogéneo, ¿no? Y abarca desde infecciones asintomáticas, ya, en la mayoría, es un 50-50, ¿no? Puede presentarse asintomáticos, el paciente no tener nada, y en otros 50 puede tener de todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen primero? O sea, lo más importante, como ven en el caso clínico, es una insuficiencia hepática fulminante, es una de las causas de insuficiencia hepática fulminante. Y si hay insuficiencia hepática fulminante,
Habrá de antemano hemorragias, o sea, síndrome hepatorenal, síndrome cardiohepático, hepatopulmonar y una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, si es que presentan los síntomas, estos pacientes van a ser severos, ¿ya? Entonces, se puede morir el paciente si hay falla multiorgánica. ¿Qué más? Este virus no es virus nuevo, es un virus viene inclusive desde mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Dónde nació? Ah, mm, Mencionan pues a nivel de África. ¿Y cómo llegó? Entonces, básicamente por el comercio, en esos barcos que trasladaban los prisioneros, básicamente los españoles, ¿ya? Y se implantó pues en la selva peruana. Hay algunos médicos que han hecho un hito en la historia de fiebre amarilla. Hubo una época donde que la fiebre amarilla, cuando llegó, por ejemplo, a Norteamérica, empezó a hacer toda una epidemia y todos tenían que huir. Entonces, si hablan de parte epidemiológica, es una enfermedad de alta mortalidad a nivel mundial, mira que son 200.000 casos, ¿no? Hay muertes, ¿no? 30.000 casos muertes anuales, ¿ya? Más ocurre esto en África y en países endémicos. Nosotros también somos países endémicos, más que nada en la parte de selva y ceja de selva, ¿ya? Entonces hay brotes, o sea que de vez en cuando sale este virus, ¿no? Y a veces les toma la atención. Después de ahí, como son, de vez en cuando no les prestan mucha atención, ¿no? Mira que en el 2016 hubo un brote masivo donde murieron muchas personas y ese brote masivo también se vio en Brasil, ¿no? Que hubo un brote donde hubo muchos fallecidos. Y de acuerdo a los datos de MINSA, en el 2023 hubo 23 casos confirmados de fiebre amarilla. Y dentro de ellos, 11 fallecieron. De que más de o sea, aproximadamente la mitad, ¿no? Y cumple el porcentaje de que la mitad, ¿no? ¿Y por qué fallecen? Porque hacen falla multiorgánica. Entonces, ¿qué regiones hay que tener en cuenta cuando tú vas a dar tu examen de residente internado? Fíjate estas ciudades, ¿no? San Martín, Junín, Ucayale, Madre de Dios, Cusco, Huánuco. Básicamente en las personas sin vacunación, ¿no? Por esas zonas endémicas, las personas que entran deberían entrar con vacunación, ¿ya? Y la mayoría son jóvenes, la mayoría van a trabajar, ¿no? Cero misa, inclusive, por eso todos necesitan que vayan con su certificado de vacunación, es obligatorio. El 2024 hasta el marzo ya hubo 4 casos, de esos 4 casos ya hubo 2 defunciones en la selva central, ¿no? Y es una enfermedad que es de notificación obligatoria. Entonces, ¿qué es el virus? La etiología. Es un virus, como ya me he dicho, un Flavidae, es un virus ARN con esas características, tiene esas estructuras, ¿no? Como todo virus ARN, es termolábil. ¿Y en dónde está? Básicamente en la selva, en los monos, marsupiales, ratones. Entonces, como vemos más detalles de su parte estructural, tienen una cápside, como todo virus ARN, ¿no? Tienen una proteína de membrana, que básicamente va a servir para el ensamblaje celular, una proteína, una envoltura, proteína E, que básicamente va a ser para el acoplamiento celular, y algunas proteínas no estructurales, como el NS1, que es una glicoproteína, para la síntesis del ARN, para maduración celular y evasión inmune, preguntable. ¿Saben, no? Evasión, ¿por qué va de la parte inmunológica? El virus por el NS1. También hay otras proteínas como el NS2A, 2B, que básicamente sirven para la replicación, ¿no? Y sirven como cofactores para la proteasa, ¿no? Otras proteínas, el NS3, ¿no? Que básicamente es para su
otras funciones, para equilibrar otras funciones del virus, ¿no? Y otras proteínas como el N5, que básicamente es para su transferencia y replicación. Entonces, ¿cómo así nosotros adquirimos? Mediante vectores, ¿no? ¿Cuáles son los vectores? Hay dos grupos, el Aedes aegypti y el Haemococcus, ¿no? Entonces se habla de Aedes aegypti, el vector urbano, y se habla de vectores selváticos, ¿no? Pues, ¿cómo así ocurre la transmisión? Básicamente es por la picadura, ¿no? Entonces, el paciente va a la selva, de hecho en la selva está en contacto con el mosquito, y de repente el mosquito picó al mono y de pasadita pica a ti, ¿no? A las personas, ¿no? Entonces puede ser en la misma selva en ceja de selva, donde hay sitios de fiebre amarilla. Y tranquilamente, ahora con deforestación, con todo eso, ambos bandos están acercándose a la ciudad. Entonces, de repente más adelante va a haber inclusive en la misma ciudad. Porque el vector se va a acercar a la ciudad. Pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Hay un ciclo selvático, ¿ya? Donde que va el paciente que va a viajar, el ser humano se va a infectar incidentalmente, ¿no? En un ciclo intermedio que básicamente va a estar en los bordes de las aldeas, como en la ceja de selva, ¿no? Y, y actualmente, pues, cada vez más está en la parte urbana, ¿no? Que la Aedes está cada vez más acercándose a la ciudad y por lo tanto va a haber más rápida la diseminación. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de fisiopatología? Es que el mosquito te pica, te inocula el virus, ¿ya? El virus ingresa, ¿ya? Ingresa y va a la parte intracelular, ¿no? Guiada por sus glucoproteínas, como ya hemos mencionado. Este virus va a ir a toda la cadena linfática, sistema retículo endotelial, por lo tanto va a estar en todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Entonces, la persona, su sistema inmunológico, va a empezar a hacer una reacción inflamatoria intensa, pues, por la presencia del virus. Por lo tanto, va a haber una fase virémica de diseminación que en esta fase va a ser la fase hematógena de alta replicación sistémica. Y eso va a ser corto, los primeros días, 3, 4, 5 días, ¿no? Y posteriormente se va a hacer la colonización orgánica, o sea que va a ir circulando y se va a colonizar en la mayoría de los órganos. ¿Qué órganos primero? Hígado, vaso, médula, miocardio, riñones. Por lo tanto, va a tener clínica de falla de esos órganos. Entonces va a haber falla hepática, va a haber hiperesplenismo, a nivel medular se va a deprimir, el miocardio puede ser una miocarditis, falla cardíaca, y a nivel renal va a haber injuria renal, como en el caso clínico. Entonces, a este virus le gusta estar en el hígado, ¿no? Entonces, inicialmente es a nivel del hígado. El hígado crea una reacción inflamatoria intensa y la misma reacción inflamatoria intensa empieza a lesionar. Básicamente va a haber una citólisis los primeros 24 horas, ¿no? Entonces va a haber una reacción inflamatoria intensa, el sistema inmunológico, más que por el virus, va a ser el sistema inmunológico lo que va a lesionar al hígado, o sea, que va a ser una injuria hepática severa. Va a haber un patrón citolítico intenso, como ven en el caso TGP volando, ¿no? Mira que más de 800 a 1000 con falla hepático inminente, ¿no? El TP, todos los factores coagulables se van a empezar a alterarse, ¿no? Y esas bilirrubinas van a empezar a subir y va a ser colestasis, ¿no? Una bilirrubina predominante directo. Entonces, esas células se van a empezar a inflamar. Esa inflamación, algunos van a quedar con muerte celular y va a ser, algunos, irreversible, dependiendo si van a hacer una inflamación subaguda o algunos pueden ser crónicas e iniciar una insuficiencia hepática crónica, ¿no? En algunos pacientes.
Entonces, va a haber una necrosis, o sea, muerte celular y necrosis. Y cuando hay necrosis, ya se habla, por ejemplo, de los cuerpos de Kunckel, ¿no? En anatomía patológica, ¿no? Básicamente son los hepatosis necróticos, ¿no? Con marca de eosinofilia, acidofilia, ¿no? Con pérdida de sus condiciones estructurales, ¿no? Entonces, por esta tormenta inflamatoria, ¿ya? A nivel del cuerpo, ¿ya? La inflamación va a ser tan severa que todos los órganos se van a empezar a injuriar, hígado, riñón, vaso, sistema nervioso, a nivel cerebral. O sea que va a haber una falla multisistémica a nivel endotelial. Entonces, cuando hablamos del endotelio, estamos hablando de sistémico, ¿no? Por eso va a haber falla multiorgánica, ¿no? Por lo tanto, va a ser una falla de todos los factores de coagulación, falla en la producción de proteína, en la producción de glucosa, una falla hepática aguda, severa, ¿no? Y tranquilamente puede terminar en coagulación intravascular designada, ¿no? Factor de coagulación, plaquetas, todo va a estar alterado. Entonces, el paciente va a sangrar por todos sitios, ¿no? Va a ser CID aguda, ¿no? Entonces, es el resumen de lo que pasa en la patogenia, ¿no? Como les decía, ¿no? Entra el virus, se va a designar a nivel linfático, ¿no? Va a empezar a hacer replicación a nivel intracelular, justo en las mismas células de los monocitos macrófagos, y ese se va a designar a todos los órganos. En esos órganos va a empezar a hacer falla aguda, ¿no? Falla aguda. Entonces, falla multiorgánica. Cuando es un paciente con dengue grave, hay falla hepática, falla renal, trastorno de coagulación, CID, hay vasodilatación sistémica, es líquido en un tercer espacio, hacen shock refractario, ¿no? Y el paciente puede fallecer. Por lo tanto, la clínica, como decía, es 50-50. O sea, 50% pueden ser sintomáticos, 50% asintomáticos. Los asintomáticos, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, algunos pobladores que nunca se han vacunado, que por su creencia no se vacunan, ahí veces tienen el virus y no pasa nada, ¿no? Algunos pueden tener síntomas leves, como por ejemplo un cuadro pseudogripal, como fiebre, un poco de cefalea en específico, 3, 4, 5 días, y pasó, ¿no? Pero algunos van a tener síntomas severos, ¿no? Síntomas de falla multiorgánica, como ya hemos mencionado. Llama la atención, ya, aparte del cuadro febril agudo, o sea que el paciente va a tener fiebre agudo, y va a ser rápido, ¿no? Como en el caso clínico, va a ser rápido, 3, 4, 5 días el paciente va a estar re mal, ¿no? Va a tener cefalea intensa, mialgias, ¿no? Malestar general, náuseas, vómitos y síntomas, signos de falla de ese órgano, hepático, renal, cardíaco, a nivel cerebral. En algunos casos, en estos pacientes es lo que se ve el signo del Faguet, ¿no? O sea que hay fiebre, 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 pero no hacen como taquicardia, como la mayoría, por ejemplo, en el caso clínico, ¿no? Solo tienen 105 de frecuencia, pero está con fiebre 39. Eso llama la atención, eso les tiene que llamar la atención. Es más, algunos hacen fiebre y están con frecuencia normal, inclusive bajo. Entonces, eso se llama signo de Faguet. De antemano hay que hacer un diagnóstico diferencial, no va a ser que tenga una cardiopatía estructural. Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que vas a pedir? Pues, hay que pedir si el paciente tiene síntomas de todos los órganos que están comprometidos, mínimo perfil hepático completo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo está el patrón citolítico, colestático? En este caso es patrón mixto, ¿no? Tanto colestático, citolítico. Hay que pedir perfil de coagulación, TP, TTPA, fibrinógeno, INR, hay que pedir, ¿no? ¿Qué más? Hay que pedir perfil renal, urea, creatinina, hay que ver cuánto está orinando, tienes que ponerle sonda para ver cuánto está orinando. Y de antemano las ecografías, ¿no? Para ver hepatosplenomegalia, para ver si el riñón de repente ya tiene lesión previa. Para ver el medio interno, gasometría, o sea, haga electrolitos, ¿no? Y si tiene compromiso cardíaco, mínimo pues, sus troponinas, ya su EKG, una plaquilla de tórax para ver la parte pulmonar, ¿no? O sea que hay que pedir de acuerdo a lo que tiene el paciente.
Tener en cuenta que el efecto es sistémico. Entonces, cuando el paciente ya presenta la enfermedad, hay fases, una de las fases, fase de remisión, que es característico, ¿no? Entonces, aparentemente, entre comillas, está un poco mejor, ¿no? ¿Ya? Pero algunos empeoran, ¿ya? Después de esa fase de remisión, ¿no? Esta fase de remisión puede durar inclusive hasta 2 días y después empeorar en algunos pacientes. Dependiendo de la carga viral, de la carga, de la respuesta inmunológica de cada paciente, ¿ya? Algunos de los pacientes pueden remitir, como les mencionaba, ¿no? Y otros pacientes pueden hasta fallecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cada órgano lo que va a pasar es una inflamación intensa. Como hay disfunción endotelial, cada órgano va a haber una inflamación intensa por una respuesta inmunológica intensa, ¿no? Como decía en la parte hepática, va a haber injuria hepática aguda, va a haber diatesis hemorrágica, o sea que todo el factor de coagulación, las plaquetas, todo va a estar alterado, por donde el paciente va a sangrar por todo sitio, ¿no? A nivel renal, recordamos, ¿no? Todas las características de injuria renal, ¿no? Esto sería prerrenal y intrarrenal, ¿no? Una nefritis intersticial y por la hipovolemia y por la vasodilatación y por el tercer espacio. Entonces va a haber una falla renal, injuria renal aguda. A nivel neurológico, consecuencia de todo lo anterior, tranquilamente puede haber, ¿ya? Encefalopatía síndrome confusional agudo, ¿ya? De acuerdo al tipo de paciente. Si ese es trastorno de coagulación baja, o sea que está re mal, esas placas están re mal, entonces tranquilamente hay sangrado a nivel cerebral, hacen hipertensión endocránea y el paciente se enclava y se muere, ¿no? Se puede haber un edema cerebral. Lo mismo ocurre a nivel pulmonar. Entonces, puede ser causa de síndrome de estrés respiratorio del adulto, por una inflamación intensa, por la presencia del virus. Entonces, como decía, hay que hacer cómo está el perfil de coagulación, cómo está el perfil hepático, la función renal y electrolitos, como ya hemos mencionado, y tratar de interpretar y cuáles de ellos hay que empezar a corregir. Una vez hecho ya la historia clínica, haber todos los síntomas signos, haber hecho evaluación, ya, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en caso de fiebre tifoidea? O sea que de entrada tenemos que decir, ¿de dónde viene? ¿De una zona endémica? O sea que viene de selva, ceja de selva, y en ese sitio hay fiebre amarilla, ¿no? Entonces, es alta sospecha. Entonces, lo ideal es hacer una detección del ARN, ¿no? Por PCR, eso es lo ideal. Es una prueba, se llama prueba molecular, que va a estar presente dentro de los primeros días, ¿no? Hasta los 10 días, ¿no? También se puede hacer en un ensayo con antígenos, ¿ya? También se puede hacer aislamiento directo, pero es más complejo. Entonces, por ejemplo, en el Perú no se aislamiento, hay que mandar a otros sitios. Lo que sí se hace es la detección por PCR del ARN virus. ¿Mm? También hay un ensayo para ver la inmunoglobulina M, que generalmente va a estar presente a partir del día 6, 7 para arriba. ¿Mm? Mucho cuidado, que algunos laboratorios tienen, pues sí, pues tienen el IgM y lo sacan la muestra en día 5 de la enfermedad, va a ser negativo estando el virus. Entonces, el IgM se va a hacer positivo a partir del día 6, 7 para arriba. ¿Ok? También hay reacciones cruzadas, hay que ver reacciones cruzadas con otros virus. Mucho cuidado, no va a ser que a la par tenga dengue, a la par tenga Zika. Hemos tenido nosotros pacientes que tenían dengue, fiebre amarilla, malaria y varios tipos de parásitos. Y el paciente estaba re mal, ¿no? Hace 2, 3 meses atrás que hubo un paciente que tenía todo eso. Felizmente no falleció, salió. Una vez diagnosticado, de antemano tienes que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial. ¿Con qué, aparte de los procesos virales, con qué hay que hacer el primer diagnóstico diferencial? Entonces,
lo que falla riñón, lo que falla hígado, lo que falla corazón, cerebro, con ellos. Primero, ¿cuál es? Una leptospirosis. Entonces, clínicamente el paciente igual, la fiebre generalmente en la leptospirosis es más prolongada, 5 o 7 días de fiebre, ¿no? Y tranquilamente sí pues, puede haber pues falla renal, falla hepática, ¿no? Puede haber CID, ¿no? Pero en el examen, por ejemplo, la inyección conjuntiva es característica de leptospira, la mialgia es característica de leptospira. Entonces, todos esos datos hay que ver. Y las transaminasas no se elevan tanto con la leptospira, sí, pues está elevado 2, 3, 4 veces. No es como en pacientes con fiebre amarilla que están 8 a 10 veces de sus transaminasas. Es la que la diferencia. Las fiebres recurrentes, ya, las malarias, de antemano hay que hacer despistaje de malaria, hay veces en el hemograma nos dicen, ¿no? La gota gruesa mínima hay que sacarle. Igual la clínica se va a presentar con fiebre, esplenomegalia, puede haber falla hemorrágica. En caso de malaria, eso es poco frecuente que haya falla multiorgánica. La mayoría vienen por anemia, ¿no? Anemia, ¿no? Y las transaminas no están elevadas como en este proceso viral, ¿no? El dengue grave puede simular, porque hacen igual diabetes hemorrágica, CID, falla hepática, ¿no? Hepatitis pleuras, shock, porque hacen vasodilatación, ¿ya? Lo que les diferencia en el dengue es, pues, el NS1, ¿no? De todas maneras hay que hacer, pues, su despistaje del dengue a todo paciente que llega con ictericia fiebre y viene en zona endémica. Y mucho cuidado con las otras hepatitis virales, ¿no? Hepatitis B, hepatitis A, C, ¿no? Entonces hay que ver los datos también de eso, ¿no? Igual hay que pedir para hacer el diagnóstico diferencial, pues, todos los marcadores para hepatitis B, mínimo, pues, antígeno de superficie, ya mínimo IgM para hepatitis A, ¿no? Y búsqueda de hepatitis C, si es que se tiene el hospital, ¿no? Entonces, una vez hecho el diagnóstico diferencial, la pregunta es, ¿cuál será el tratamiento? Tratamiento no existe de entrada, no hay, ¿no? No hay. O sea, que un tratamiento específico no hay. El tratamiento es básicamente de soporte. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ver hidratación, hay que ver si ese riñón que no falle, ese electrolitos, ese trastorno ácido de base, hay que corregir, ¿no? Si está chocado, hay que dar vasoactivo. Si tiene distrés respiratorio, hay que ver la posibilidad de intubar, ¿no? Si ese paciente, el riñón cada vez más falla, de repente va a necesitar diálisis de emergencia. O sea que el tratamiento es sintomático y de acuerdo al compromiso que tiene. De antemano, si tiene pues plaquetas rebajas y consta con púrpura o sangrado, hay que dar derivado de plaquetas, ¿no? Plaquetas simples, ¿no? Hay que dar de repente ese TPI negro que está recontra alto, hay que dar plasma fresco congelado, crioprecipitado. Si tiene anemia severa, hay que dar paquetes globulares, ¿no? Y mucho cuidado con usar medicamentos que empeoran todo eso, ¿no? Y tranquilamente estos pacientes pueden hacer sobreinfecciones bacterianas, hay que estar al tanto, ¿no? Hay que estar al tanto sobre las sobreinfecciones bacterianas. Y hay que estar al tanto si aparte de eso tiene otros virus también, que la mayoría de los virus no tienen tratamiento. Y de hecho, a estos pacientes no le vas a dar cosas que van a empeorar, pues, no les vas a dar AINES, por ejemplo, ¿no? Si es el riñón que esté ahí sufriendo, ¿te vas a rematar con el AINE? No, pues no. Si vas a usar medicamentos, ya hay que ver cómo está la tasa de filtración en ese momento y con eso hay que dar los medicamentos, ¿no? Si el paciente está sangrando, entonces aplicas tu protocolo de HDA, ¿no? Entonces darás tu omeprazol en bombo, infusión continua, ¿no? Y de repente el paciente sigue con sangrado y hay que tratar de parar eso. Lo de bueno de esta enfermedad es que la vacuna te protege. O sea, te protege casi al 100%. Conclusión, todo paciente que se vacuna entra a una zona endémica, lo más probable es que no tenga la enfermedad estando
de repente en contacto con el virus, ¿no? Entonces, la vacuna del 17D ya está aprobada desde ya buen tiempo, ha demostrado su efectividad, ¿ya? Y la inmunidad es prácticamente de por vida, es una sola dosis, ¿no? Una sola dosis. Es por eso que es obligatorio, ¿no? Cuando vas a la selva, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el serum, obligatorio tienen que tener su vacuna de fiebre amarilla, sí o sí. Si no, no les permite y también corren el riesgo, pues, ¿no? De hecho, como toda vacuna, hay contraindicaciones, ¿no? Las contraindicaciones, cuando es muy pequeñito, que menor de 6 meses no se le pone, ¿no? De hecho, si es que hay una inmunosupresión severa, tampoco se le pone. Por ejemplo, los pacientes con VIH, ¿no? Los que están con CD menor de 200, los pacientes que están con neoplasia hematológica, que están con quimio, radioterapia, tampoco se le pone, ¿no? O de repente pacientes que tienen algunas enfermedades neurológicas como miastenia, ¿no? Tampoco se les pone, o que tiene el paciente alergia, tampoco se les pone. Las relativas al riesgo-beneficio hay que ver, ¿no? Pacientes de esas edades, adultos 60 años, ¿no? Adultos 60 años hay que ver riesgo-beneficio, si lo pongo o no lo pongo, porque puede ser efecto adverso del medicamento, las embarazadas, los trabajadores del laboratorio también. Mucho cuidado con efectos adversos de la vacuna. Se ha reportado también, pones la vacuna, puede haber, por ejemplo, hasta encefalitis, Guillain-Barré, ¿no? O sea que tampoco la vacuna es inocua, pero son raros que se han presentado, ¿no? Una meningoencefalitis, ¿no? Un Guillain-Barré posterior a la vacuna. Y otros efectos poco frecuentes raros, como la enfermedad viscerotrópica, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Nuestro calendario vacunal en el MINSA es así. Pues a quienes se le vacuna sí o sí, todo paciente, ¿no? Personas de 19 meses hasta los 59 años, los que no se han vacunado, sí o sí. Y más aún, si este paciente va a ir a una zona endémica, o sea, tiene que tener su certificado de vacunación para que entre a estas zonas. Las contraindicaciones es lo mismo que a nivel internacional. Entonces, este paciente, ¿con qué complicaciones se puede quedar? O sea, ese falla hepática, falla renal agudo, tranquilamente puede empeorar y el paciente morir por ese motivo. Y algunos pueden quedarse con secuela, por ejemplo, su paciente con falla renal, hay que estar haciendo seguimientos. Así que creatinina en 2, por ejemplo, ¿no? Se quedó con la y ya está mejor todo, pero se ha quedado creatinina en 2. Hay que hacer seguimiento, tranquilamente puede ser signos de enfermedad renal crónica, entonces hay que hacer en seguimiento. Esa falla hepática también hay que hacer seguimiento. Ese paciente que estaba en shock, ¿no? El paciente estaba en ventilador mecánico, algunos van a quedar con secuela, ¿no? De repente sangró un poco a nivel cerebral, eso va a quedar postrado, ¿no? Ese paciente que está con intubación prolongada por síndrome de estrés respiratorio, igual, la mayoría pueden quedar con muchas secuelas dependiendo de la severidad, ¿no? Entonces, estos pacientes, el pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque tiene falla multiorgánica, tiene falla de varios órganos nobles, como el hígado, riñón, corazón, cerebro. Entonces, hay que comunicar. El paciente se puede morir, ¿no? Entonces, ¿quiénes son o cuáles son los factores predictivos de letalidad? Pues, aparición precoz, es que el paciente hace clínica así de golpe, ¿no? Como en el caso clínico, rápido, ¿no? 10, ¿no? O sea, que la instalación un día, o sea, que fiebre, malestar, empiezan a sangrar, empiezan a ponerse amarillos, ¿no? Empiezan a tener síntomas, signos de falla renal, hepática, cardíaca, pues, ellos, ¿no? Y la falla hepática fulminante es una de las características para el empeoramiento de estos pacientes, ¿no? Y las edades extremas de la vida, ¿no? Los niños y los ancianos. Muy bien, esa es la revisión de fiebre amarilla. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están ahí o están dormidos? Sí estamos, doctor, presente.